continuar con el siguiente encuentro que sin duda alguna también va a ser de mucho interés para todos ustedes y que viene mucho al caso con el encuentro anterior porque se trata de Estados Unidos. Así es que les suplico que tomen sus lugares para poder presentar a todos nuestros panelistas del día de hoy y recordarles nuestro hashtag #MilCumbre. Ahí está, Cumbre 1000, lo tienen aquí a mis costados para que cualquier cosa que ustedes quieran postear, cualquier dato interesante que quieran compartir, lo pongan ahí con ese hashtag y nosotros desde luego que les vamos a estar dando retweet. También estamos completamente en vivo a través de Facebook Live en Facebook, en la página de Mundo Ejecutivo. Estamos también por Instagram y estamos por Twitter, @Mundo Ejecutivo, para que estemos haciendo este network que no se quede nada más en la cumbre, sino que traspasemos de manera tecnológica. Entonces, bueno, ¿están listos? Ya estamos a punto de presentar a nuestros siguientes panelistas en este encuentro México-Estados Unidos. Le voy a pedir al moderador, Agustín Barrios Gómez, que ustedes seguramente lo conocen, es conductor en TV Azteca, también es director general de International Capital Partners. Bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Le pido a Santiago Fernández Vidal, presidente y director general de American Express México, que pase también, por favor, y que le den un aplauso, sobre todo a aquellos endeudados. Está con nosotros también hoy Francisco Garza, presidente y director general de General Motors. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Jorge Torres, presidente de la American Chamber of Commerce of Mexico. Bienvenido. Y también Larry Rubin, presidente de la American Society. Adelante, bienvenido. Los dejo muy bien acompañados. Muchísimas gracias. Quisiera empezar, finalmente este panel es un panel de alguna manera estelar, no nada más por la calidad de los invitados que tenemos el día de hoy, sino también por el hecho de que finalmente la relación México-Estados Unidos de entrada es la relación más importante para México, pero también es la relación más importante para Estados Unidos. Es de hecho la relación más integrada, la relación más intensa entre dos países grandes del planeta Tierra, y eso luego se pierde en todos estos discursos. Entonces, si me dan nada más unos momentos antes de presentar a los panelistas que nos van a brindar sus respectivos puntos de vista, que son puntos de vista fundamentales para entender la dinámica de negocios entre nuestros dos países, les comparto algunos datos que muchas veces ya sea que no los sabemos o no los entendemos, no los recordamos. De entrada tenemos, bueno, aparte de los 570,000 millones de dólares de comercio entre ambos países, estamos hablando de que ya Laredo, Nuevo Laredo, es el puerto más importante del hemisferio de cualquier tipo, lo cual es rarísimo, un puerto terrestre que le gane a un puerto marítimo como Los Ángeles Long Beach. Tenemos la frontera más legalmente cruzada del mundo, 350 millones de cruces fronterizos a través de 330 puertos de entrada al año. Sobre esto, Laredo, Nuevo Laredo, el puerto número 1, el puerto terrestre número 1 del planeta Tierra, el puerto más importante del hemisferio. Tenemos por otro lado, en el lado de San Diego, Tijuana, la garita más cruzada legalmente, evidentemente, del planeta Tierra. 140,000 cruces fronterizos nada más en San Isidro, que es San Diego, Tijuana. Les comento también que México es el destino número 1 para la diáspora estadounidense, es decir, en cualquier momento dado hay entre 1 y 3 millones de americanos dentro de nuestro país, que es entre 4 y 12 veces más el segundo lugar, que es Canadá. No nada más México es el destino número 1 para los americanos, sino que recibe más visitantes americanos que el resto de los top 5, del resto de los principales 5 juntos. Y es por eso que también, evidentemente, la parte que se refleja en la infraestructura, a unas cuadras de aquí se está construyendo la nueva embajada de los Estados Unidos en México. Ustedes saben que la Ciudad de México es el único lugar en el planeta en donde están representadas todas las dependencias, después de Washington, donde están representadas todas las dependencias del gobierno americano. Bueno, el proyecto que está aquí en Presa La Angostura, aquí en la Miguel Hidalgo,
La Granada, donde estaba la Colgate-Palmolive, es un proyecto de $1,000 millones. A su vez, México tiene la presencia consular más grande de cualquier país en cualquier otro, 52 consulados en Estados Unidos, y lo que más se escucha, que son 37 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, los cuales 80% son o ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados. Es decir, este estereotipo del mexicano con su presencia indocumentada en Estados Unidos en realidad es solo eso, un estereotipo. En su gran mayoría, la presencia mexicana en Estados Unidos es una presencia documentada. Estos dos países nacieron juntos hasta el punto en donde el signo del dólar en realidad es el signo del peso. Cuando Estados Unidos asume un símbolo para su moneda, el símbolo que asume es el símbolo del peso mexicano, Nueva España y España unidos, o la P de peso. De tal manera que, ¿por qué México brindaba la moneda para todo el hemisferio? De hecho, hasta cierto punto para todo el mundo. La palabra yuan es una palabra descriptiva, quiere decir moneda redonda, y la moneda redonda a la cual estaban haciendo alusión era el peso mexicano, bueno, el peso novohispano en esa época, que era precisamente la moneda oficial del Imperio Chino. De tal manera que nada de esto es nuevo, aparte de los 2.2 millones de kilómetros que evidentemente fueron parte de México. Pero dentro de este proceso de integración son estos datos muchas veces que se nos olvidan, y se nos olvidan para nuestro detrimento. ¿Por qué nuestro detrimento? Porque no estamos un poco a la altura cada vez que nos sentamos. Esto todo para darles un poco un contexto. Ustedes saben, hablando del contexto internacional, tuve oportunidad de presentar al gobernador de Texas. El gobernador de Texas, cuando estuvo aquí, el gobernador Abbott, hablaba de que si éramos neighbors y demás, y hablaba de México como puente de América Latina. Tuve oportunidad de presentarlo y fue cuando lo corregí. Le dije, no, Mr. Governor, we're not neighbors, we're roommates. Y segundo, no nada más somos roommates, y este contexto, este concepto de América Latina en el contexto de México y Texas es irrelevante. Es decir, hay más comercio entre México y Texas, no entre México y Estados Unidos, sino entre México y Texas, que todo lo que comercia todo el resto de América Latina con el planeta entero. Nosotros comerciamos más con Texas que lo que comercia Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, 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 en su conjunto, para que se den una idea. Entonces, es precisamente en ese contexto en donde la relación bilateral México-Estados Unidos, y digo, evidentemente la relación norteamericana trilateral en su conjunto, pues se cuece aparte, ¿no? Tiene otras mediciones, tiene otros números, tiene otro nivel, tiene otra categoría, y así lo debemos de ver, y es en este contexto que nosotros participamos no como desiguales, sino como iguales. Entonces, yo creo que ahora que tenemos esta oportunidad de platicar con estos principales representantes de diferentes aspectos de esta relación en el ámbito empresarial, podemos precisamente recoger, sobre todo dada la calidad de la participación de cada una de las empresas aquí representadas, de cada una de las organizaciones, en el caso de la American Chamber, en el caso de la American Society, estamos hablando de una relación que verdaderamente tiene otro nivel. Y es en ese contexto que le doy la bienvenida primero a Santiago Fernández Vidal. Él es presidente y director general de American Express. Bienvenido, por favor. Ahora que termine la presentación, si les parece, tendremos unos cuantos minutos de hablar de nuestro gremio, y me gustaría manejarlo, si ustedes están de acuerdo, un poco más como conversación que como oratoria individual, si les parece. Muy bien. También le damos la bienvenida a Francisco Garza. Él es presidente y director de una pequeña empresa que se llama General Motors. Bienvenido, Francisco. Jorge Torres está en representación del American Chamber of Commerce México, es decir, la aglutinación, la aglomeración en representación de todas estas empresas de enorme trascendencia para nuestro país, y Larry Rubin, quien tiene como siempre el pulso social y político entre nuestras dos grandes naciones, un ejemplo binacional y bicultural, el mismo y gran amigo Larry. Bienvenido. Muy bien, pues si les parece, me gustaría empezar contigo, Santiago, porque finalmente tú estás, como dicen los gringos, where the rubber hits the road, ¿no? O sea,
aparte de General Motors. Other rubber, other road. No, respecto del uso de las tarjetas, respecto del uso de los pagos, respecto de lo que está pasando con el consumidor mexicano y cuáles son los planes para ustedes en ese contexto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Agustín. Primero, un poco haciendo referencia a tu introducción, creo que, y esto es una realidad que también van a compartir mis colegas aquí sentados, que es el compromiso a largo plazo con México, ¿no? American Express tiene más de 170 años operando en México. México es una de las 3 operaciones más grandes del mundo para American Express. O sea, eso da, creo que, una buena sensación de lo que es la relevancia y la magnitud de la operación. Estamos viendo, yo creo que es interesante lo que está pasando en la industria, hay una conjunción de factores más coyunturales y otros estructurales, ¿no? Coyunturalmente es un mundo que se ha presentado este 2019 más complicado desde el punto de vista de la dinámica económica, con fricción comercial entre Estados Unidos y China, situaciones de tensión o de inestabilidad política en Europa, en la región. Y eso, sin lugar a dudas, va haciendo que el consumidor se vuelva más cauto en sus decisiones de compra. Ahora, es importante mencionar que el consumo, que es una de las variables que explica prácticamente 3/4 de la actividad económica en México, aún sigue evolucionando de manera positiva. O sea, los 4 motores del consumo, que son la creación formal de empleo, la masa salarial, el crecimiento de la masa salarial real, el crédito al consumo y los giros de remesas de mexicanos que residen en el extranjero, siguen creciendo con buena velocidad. Y eso se está viendo en una evolución del consumo que viene un tanto más desacelerada. Hay un claro quiebre, un cambio de tendencia, pero todavía se ve una dinámica positiva. Yo creo que esto es lo coyuntural. Lo estructural tiene mucho que ver con cómo la tecnología está cambiando radicalmente la relación de los consumidores con los productos, y aquí, bueno, México no es la excepción. Este año se ha hecho un esfuerzo conjunto entre el gremio y el Banco de México para introducir un nuevo producto enteramente digital para canalizar pagos y cobros. ¿Y se está aceptando? ¿Sí está permeando? Está empezando lentamente a crecer, pero yo creo que es un paso en la dirección correcta, ¿no? O sea, esto es una tendencia irreversible en el sentido de cómo la realidad digital va a cambiar totalmente la relación de los usuarios de servicios financieros, y un poco esa es la premisa que estamos siguiendo nosotros también con la inversión que estamos haciendo en digitalizar la distribución y la propuesta de valor de nuestros productos. Con esa idea de tomar un poquito la mira desde los 30,000 pies, Jorge, me gustaría nada más, antes de entrar en particular con la industria más importante en términos de crecimiento y de generación de exportaciones, que es la industria automotriz, a grosso modo, ustedes aglutinan a todas estas empresas en diferentes sectores. Entonces me gustaría escuchar, porque no es de todos sabidos que hay mucho nerviosismo en el mercado. Y sin embargo veníamos platicando hace unos cuantos minutos de que los agremiados del American Chamber no han cambiado sus planes, no se están retirando del país. ¿Qué es lo que está pasando desde esa perspectiva de 30,000 pies? Sí, como no, Agustín, muchas gracias y un gusto compartir este panel con mis amigos. El hecho de dar respuesta, poner un poco en contexto, Agustín, el tema de American Chamber. En American Chamber somos más de 1,400 empresas, pero contrario a lo que se pudiera pensar, que son solamente empresas americanas operando en México o con México, hay una proporción importante de empresas mexicanas que son parte de la Cámara, que operan con o en Estados Unidos. Estas 1,450 empresas generamos hoy en día 2.5 millones de empleos directos formales. Contribuimos con el 21% de la generación del Producto Interno Bruto y representamos el 20% de la inversión privada en México. Esto da cuenta del tamaño de quienes formamos esta Cámara y realmente del compromiso que tenemos para poder seguir viendo a México como un socio estratégico a largo plazo. Cuando decimos a largo plazo, otro dato que les quiero dar es que tenemos operando en México más de 100 años, 102 años. Sabemos que hay ciclos, que hay situaciones de cambios de administración, sin embargo, el hecho de corroborar como México, como lo hemos mencionado, como este socio estratégico para el destino de las inversiones, para la generación de empleo, para contribuir a través del giro de las empresas que componemos American Chamber a la estabilidad y al crecimiento económico, realmente da cuenta de esto que es muy importante. Sobre todo porque vemos que, evidentemente, como bien lo mencionabas, la relación que tenemos binacional es realmente muy importante.
al momento de no solamente evidenciar que tenemos 1 millón de personas cruzando todos los días legalmente de México a Estados Unidos o 300,000 vehículos, sino el hecho de saber que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos de enero a septiembre ya alcanzó los 464,000 millones de dólares, que evidentemente da cuenta de la importancia y de esa interdependencia que tenemos. Entonces, estamos en esta fase de transición, sin embargo, los proyectos de las empresas que componen American Chamber, 1,450, siguen en desarrollo, siguen en planteamiento, y la idea es que nosotros sigamos contribuyendo al crecimiento A económico. ver, Jorge, del país. invítanos rápidamente a aquellas reuniones que han tenido en corto con la administración nueva, y ustedes a su vez con los CEOs a nivel global que las han tenido. Platícanos un poco el sentir y hacia dónde ustedes como institución ven este sexenio. Muchas gracias, Agustín. Muy interesante ese planteamiento, porque tenemos como American Chamber un directo acceso al más alto nivel del gobierno federal, en donde a nivel de los secretarios y de gente clave de la oficina de la presidencia hemos hecho acuerdos para hacer un intercambio de información e inteligencia, y sobre todo corroborar el hecho de que American Chamber es un socio estratégico para el gobierno federal en términos del combate a la corrupción, en términos de la generación de la legalidad. Los empleos que nosotros generamos son formales, y realmente estamos dando esa certeza al gobierno federal de que quienes componemos American Chamber trabajamos bajo los más altos estándares de ética y las mejores prácticas en materia laboral, en materia de administración. Entonces, partiendo de esta premisa, nos permite tener una interlocución muy amplia, muy abierta, para poder tener, por ejemplo, dar información sobre el sondeo de seguridad empresarial que realizamos en American Chamber cada 2 años, y dar ese intercambio de información sobre los aspectos que consideramos son importantes. ¿Y los están escuchando? No solamente nos están escuchando, tenemos, Agustín, 21 comités de altísimo nivel en donde se hace un intercambio de información, se hacen white papers. Damos este tipo de información para que realmente haya un fundamento sobre las propuestas y los planteamientos que tenemos y se están tomando en cuenta. Entonces, realmente es el nivel de interlocución que tenemos con el gobierno federal. Y ahora sí, where the rubber hits the road, Francisco. General Motors, una empresa que lleva, pues, ¿cuántos años en México? El próximo año estaremos cumpliendo 85 años de forma ininterrumpida en nuestro país. Entonces, nada nuevo bajo el sol. General Motors, evidentemente, el fabricante número 1 en términos generales, una presencia, ahora estábamos hablando principalmente en Silao, Ramos Arizpe, San Luis Potosí y Toluca, y todo dentro de una de las industrias más competidas y competitivas del planeta Tierra. Platícanos, ¿cuál es tu perspectiva, dado el hecho de que hoy en día, comentábamos una cosa rapidísimo que luego la gente se pierde? Realmente no hay un coche mexicano, no hay un coche americano y no hay un coche canadiense, ¿no? Los coches son norteamericanos en su conjunto. En promedio, cuando cruza la frontera el producto terminado por última vez, ya han cruzado la frontera los componentes entre 6 y 8 veces, por lo menos esos son los datos de los canadienses, que han de ser similares a los nuestros. Y ustedes han vivido esta franca expansión y hoy en día representan varias decenas de miles de millones de dólares, billions en inglés. Platícanos un poco cuál es la perspectiva de ustedes y si están viendo crecimiento y oportunidades en este futuro inmediato. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y también un placer estar con este grupo de amigos en este panel. Bueno, quisiera platicarles un poco acerca de la importancia del sector automotriz para nuestro país. Como bien lo comentas, el sector se ha convertido en un motor de la economía nacional. Para darles algunas cifras, el sector automotriz representa el 3% del Producto Interno Bruto Nacional, representa casi el 20% del Producto Interno Bruto manufacturero. Durante los últimos 6 años se han invertido más de 60,000 millones de dólares en la industria automotriz en México. México se ha convertido en el 7º productor de vehículos a nivel global. En el 2018 se fabricaron más de 4 millones de unidades en nuestro país. Se ha convertido en el 4º exportador más importante a nivel global. Y bueno, afortunadamente y con mucho orgullo, General Motors el día de hoy es el primer exportador y el primer exportador y productor de vehículos en nuestro país. La industria automotriz es un generador de empleos nato. Al día de hoy, entre empleos directos e indirectos, se generan más de 2 millones de empleos. Y obviamente esto ha sido gracias a la expansión del sector. Ahora nos preguntamos por qué ha crecido tanto
el sector automotriz en México, principalmente porque somos vecinos y socios comerciales de uno de los países o el segundo país consumidor de vehículos a nivel global. Se consumen 17 millones de unidades nuevas al año. Segundo, porque tenemos Nada más rápidamente, el primero es China. Y me acabas de dar una cifra apabullante, 25 millones de 25 automóviles. millones y en proceso de crecimiento, porque todavía la clase media sigue creciendo. Segundo, porque tenemos conexión con todo el mundo. Tenemos la fortuna de tener los dos principales mares de conexión a nivel global. Tercero, porque tenemos tratados comerciales con más de 50 países, lo cual nos permite tener comercio sin aranceles. Y cuarto, porque México se ha convertido realmente referente en cuanto a calidad en la manufactura en México. No solamente producimos los mejores vehículos del mundo en cualquiera de nuestras marcas, si preguntas a cualquier presidente, cualquier armadora, la mano de obra mexicana ha sido considerada como la mejor del mundo. Entonces realmente el sector le ha dado mucho orgullo a nuestro país. Es una industria que sigue creciendo de forma importante y bueno, nosotros seguimos acompañando este crecimiento. Para darles algunos datos, General Motors el año pasado produjimos 834,000 unidades. Estamos apuntando para alcanzar la cifra de 1 millón de unidades anuales. Produjimos 1.700.000 transmisiones, produjimos 1 millón de motores, un intercambio de cerca de 24,000 millones de dólares con los Estados Unidos. Y bueno, yo creo que este mundo de la industria automotriz va a seguir dando muchos beneficios a nuestro país, tanto en inversión extranjera directa, aportación al Producto Interno Bruto, aportación al empleo. Y bueno, creo que las cifras están ahí. Y Francisco, pasando un poco para hacer un puente con lo que nos va a comentar Larry, que nos va a hablar acerca del nuevo Telecán, ¿no? El USMCA o TEMEC, como se le está diciendo aquí. Pues la industria automotriz vivió y está viviendo de repente momentos de sacudida por parte de las fuerzas políticas, particularmente las estadounidenses. ¿No se han espantado de esa situación? Y lo segundo es, dentro de la negociación del TEMEC, ¿vieron algo que les preocupa o que los alienta? Bueno, primero que nada, quisiera comentar que las inversiones en el sector automotriz se hacen con muchos años de planeación. Desde que nosotros ponemos el lápiz para diseñar un vehículo y seleccionamos el país de fuente de manufactura, pasa alrededor de entre 3 a 5 años dependiendo del producto. Entonces, todas nuestras inversiones han sido con mucho tiempo. Nosotros tenemos 84 años ininterrumpidos de estar en este país. Nos ha tocado tratar con gobiernos de todos los colores y nos hemos tratado de transmitir la importancia de nuestro sector. Y obviamente hemos tenido oídos en cualquiera de los sexenios actuales y anteriores. Y creo que lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, como lo comenté hace unos momentos, invertimos en los últimos 6 años 5.800 millones de dólares. Todavía hay inversión que está por ejercerse. Entonces esto significa que en el 2020, 2021 todavía de este paquete de inversión se va a seguir incluyendo en México, ya sea para la expansión de nuestras plantas de manufactura, que como bien lo comentaste, están en el estado de Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y en el estado de México. Y creo que hoy tenemos la tranquilidad de que todavía el sector va a seguir siendo importante y creo que hay oídos para cuidar este sector que mucho da al país. Y en cuanto al TMEC, y Larry nos va a ayudar a dar un poquito más de visibilidad acerca de dónde estamos y lo que ha sucedido durante los últimos meses de negociación. Creo que al final del día lo que estamos obteniendo de un TMEC para el sector automotriz, creo que es adecuado para los 3 países. Creo que llegamos a un acuerdo en cuanto a las reglas de origen, contenido regional, el cual hoy en día, lo puedo comentar, General Motors ya está preparado para que cuando se dispare o se ratifique este tratado, nosotros empecemos con las nuevas reglas del juego y sigamos creciendo en este país. Entonces creo que lo que se alcanzó al día de hoy, creo que es benéfico para el sector, no solamente en México, sino en los 3 países. Larry, Francisco ha sido evidentemente muy diplomático, como debe de ser, y sin embargo, o sea,
vivimos como en dos Américas del Norte, ¿no? O sea, vivimos en el América del Norte de la convivencia cotidiana, de la integración absoluta en todos los diferentes órdenes, de la integración social, de la amistad y de hecho de la cooperación amplísima, que es de las más amplias entre dos países en el planeta Tierra. Y sin embargo, también vivimos en una América del Norte que está vapuleada por la retórica, hasta el punto en donde yo, como analista político, te puedo decir que el factor México fue determinante para la llegada, en el mal sentido desafortunadamente, para la llegada del actual presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta piñata que se convirtió en México y todo ese rollo. Hoy en día ya tenemos una nueva negociación, ¿no? que precisamente tiene la imprimatur, ¿no? de la actual administración estadounidense. ¿Cómo pondrías todo esto que estamos platicando en contexto respecto de la administración republicana en términos generales? Y luego, para pasar a tu papel de analista como estadounidense, independientemente de lo republicano, lo que está pasando en la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, que pudiera afectar o no el USMCA en inglés, TEMEC en español. Con todo gusto y muchas gracias, Agustín. Gracias a Mundo Ejecutivo. Es un gusto estar aquí con buenos amigos, tanto Santi como Paco y Jorge. Trabajamos muy de la mano. El American Society es la organización, se fundó en 1942 como organización cúpula de la comunidad americana y ahí hemos trabajado pues sin duda de la mano American Chamber, uno de los fundadores de la American Society, y particularmente lo que nos toca en la comunidad americana. Agustín creo que hizo un muy puntual análisis de lo que representa para México, Estados Unidos, y también para Estados Unidos, México, porque a veces se nos olvida en la retórica aquí en México lo importante que para Estados Unidos, que para Washington es sin duda la relación bilateral México-Estados Unidos. En el contexto del USMCA, y a mí que me ha tocado ir prácticamente cada mes a Washington, D.C., reunirme allá con nuestros líderes políticos, hacer un empuje grande porque el USMCA sí se termine de aprobar. ¿Y dónde está hoy? Me hubiera gustado llegar hoy, Agustín, y era lo más probable que podríamos haber llegado hoy a decir el USMCA quedó aprobado por la Cámara de Representantes. Lamentablemente, y a pesar de las últimas negociaciones para que se llevara a cabo el jueves, creo que el wrench, ¿no? el que está metiendo el pie en la negociación, y yo soy muy franco, lo voy a decir así, yo sé que algunos no podrían decirlo, pero quisieran, ¿no? Pero es el líder sindical, líder en Estados Unidos, que es Richard Trumka, ¿no? El AFL-CIO ha metido el pie en este proceso. Si no fuera por él, esto ya quedaría aprobado, ¿no? Y lamentablemente el Partido Demócrata pues, tiene una gran cercanía al AFL-CIO, y a mi parecer ese es lo que está faltando para que llegue esta aprobación. Claro está que Estados Unidos no puede depender de un solo líder sindical para que se apruebe el USMCA. Misma Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, decía hace semana y media que era inminente la aprobación del USMCA. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, primero está el Telecán, ¿no? Sin duda el Telecán es el acuerdo que está ahí, o sea, no es que la relación se termine porque no se ha aprobado aún el USMCA. ¿Y qué resta? Pues esperemos que este mismo año se apruebe el USMCA, todavía hay una ventana de oportunidad para que así sea. El presidente López Obrador anunció que estará haciéndole llegar una misiva a Nancy Pelosi urgiéndole, ¿no? que se apruebe el USMCA. Y el USMCA es verdaderamente un paso adicional en esta relación bilateral, trilateral que ha venido siendo tan exitosa para México, Estados Unidos y Canadá. Tú bien apuntabas, hoy el comercio entre México y Estados Unidos ahonda entre los 600,000 millones de dólares y verdaderamente el TEMEC, el USMCA, va a hacer que la relación pase de 600,000 millones de dólares a $1 trillón en 5 años. ¿Qué representa eso? Una cantidad enorme de empleo. Empresas como FedEx, como GM, como American Express, pues les va a dar un vehículo adicional, les va a dar esa certidumbre adicional para poder seguir creando y a lo mejor acelerando aún más las inversiones que tienen para los próximos años. Por eso es importante el USMCA, pero de igual forma es este instrumento que le da pues un upgrade, ¿no? Una renovación a un tratado que ha sido magnífico desde 1994 que tomó efecto, pues ha producido
muchísimo para las empresas, pero claro, fue pensado en esa era de George Bush y Carlos Salinas de Gortari y Mulroney, ¿no? De los 90s. Hoy el mundo se ha movido en unos pasos agigantados, ¿no? No hablaba nada del comercio digital, por ejemplo. Y hoy aquí todos hemos hecho algo con el comercio digital todos los días, ¿no? Entonces, definitivamente ese es el twist que le da el USMCA. Habla de industrias que no se tocaron en ese momento, como la industria energética, y no se tocó porque México tenía una sensibilidad y particularmente no tenía inversión privada la industria energética. Ahora ya está reflejado en el USMCA, y para muchos aquí que a lo mejor todavía no conocen las tripas del USMCA, parte de lo que también trae el USMCA no es nada más un gran beneficio para empresas grandes que crean mucho empleo, pero también para los micro y pequeños empresarios. Y eso yo creo que es el gran cambio en este tratado de libre comercio, es que les da una ventana a ellos para poder usar un instrumento como este, ya sea de México hacia Estados Unidos y Canadá y viceversa. ¿De qué se esos trata países esa para allá. ventana, Larry, que no se conoce muy ampliamente? Pues mira, parte de ello, por ejemplo, uno de los ejemplos claros es compras gubernamentales. Les da un acceso a empresas privadas de la región a entrar en compras gubernamentales, no nada más en México, sino todavía más grande por el monto, a las compras gubernamentales en Estados Unidos y en Washington. Y ese es un gran beneficio para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes. ¿Qué creo que va a pasar ahora, Agustín, por ejemplo, con este tema del USMCA? No está totalmente, no está totalmente terminado para este año. Yo creo que sí, la ventana legislativa que se ha cerrado, se va a tener se tiene que continuar discutiendo la viabilidad de llevarlo a cabo para que entre en vigor el 1 de enero del 2020. Cada vez se va cortando más el tiempo, pero puede darse. Creo que el empuje en Washington sigue ahí. Los legisladores, hay un gran interés por que se lleve a cabo. Próximo año son elecciones, entonces no se quisiera contaminar la discusión en la Cámara Baja del USMCA con esto. Y de igual forma, tú lo apuntaste en los comentarios que hacías, pues parte también de lo que está pasando en la Cámara de Representantes es una gran distracción con el tema del juicio político al presidente Donald Trump, y eso también ha hecho que pues esta discusión del USMCA no tuviera ese camino que a lo mejor en 1993 tuvo cuando se aprobó en noviembre del 93, ¿no? Es un mundo muy diferente, Francisco, lo veníamos platicando ahora en el cuarto de atrás, ¿no? De aquel 1993 en donde yo como chavito anhelaba tener un Cutlass Eurosport, que estaba ensamblado básicamente nada más en México, y ahora donde está verticalmente integrado, donde los procesos muchas veces, como tú mencionaste, o sea, hay un reconocimiento que lo fabricado en México, y no nada más lo fabricado en México, sino el hecho de que el clúster que se genera, las sinergias y el hecho de que la gente, los ingenieros sean los mejores y más apropiados del mundo, de tal manera que ya no estamos hablando de un tema de mano de obra barata, ¿no? Sino más mano de obra calificada como el único lugar que la tiene en ese sentido. Platícanos un poco de este contraste y dónde nos veríamos en los próximos, o sea, dónde se vería una empresa y una industria como la tuya en 25 años. Bueno, primero hablemos de 25 años antes en la industria automotriz, y ustedes recordarán que la presencia de las marcas en México era muy pequeña. Si recordamos, en los tempranos 90s, solamente 5 marcas participaban en nuestro país, competían por un mercado doméstico muy pequeño. Y realmente fue a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio cuando empieza la explosión del sector automotriz en México. Hoy en día hay más de 57 marcas participando por un mercado doméstico de cerca de 1.350.000, 1.400.000 unidades, que va a ser lo que hoy se va a generar. El récord de la industria automotriz se generó en el 2016 con 1.630.000, es lo que pasa en el mercado doméstico, principalmente impulsado por un crecimiento económico que venía dándose en aquellos años. Segundo, porque el crédito se ha convertido en el motor de la industria automotriz y obviamente la oferta que existe en el mercado. Hoy en día la industria automotriz, como lo comenté anteriormente, se ha revolucionado.
lo comentábamos atrás antes de entrar aquí al panel, lo que representa para México, lo que representa México para General Motors. No solamente tenemos una base de manufactura importantísima donde producimos más de 800,000 unidades, sino también hemos hecho inversión importante en innovación y tecnología. Hoy en México, en el Estado de México, en Toluca en específico, tenemos uno de los centros de ingeniería más importantes para GM. Tenemos el centro de ingeniería más grande en América Latina, donde le damos empleo a más de 700 ingenieros, los cuales hacen desde diseño hasta producción, diferentes componentes. Adicional a esto, se genera una derrama económica importantísima a través de la base de proveeduría que se genera en México por tener estos clústeres de manufactura automotrices. El año pasado lo comentábamos, General Motors compró a proveedores localizados en México más de 20,500 millones de dólares. Y esto Estamos hablando de cifras semejantes, bueno, no son exactamente los mismos, pero están en la misma liga que todas las remesas, que es un tema que todos los mexicanos tenemos muy pendientes y sin embargo esto representa lo que ustedes compraron a los proveedores mexicanos, eso es increíble. Sí, y obviamente esto se va multiplicando con respecto al crecimiento de nuestra base productiva. Ahora, ¿cómo veo la industria automotriz dentro de los próximos 25 años? Y lo comenta Mary Barra, que es la presidenta y directora general de General Motors a nivel global, que la industria automotriz va a cambiar mucho más en los próximos 5 años que en lo que lo ha hecho en los últimos 50 años. Y hay 3 factores, 3 pilares que nosotros hemos considerado como visión para ver la industria automotriz dentro de los próximos 25 años, que es generar un mundo de 0 colisiones, 0 emisiones y 0 congestionamientos. Y tiene que ver con 3 factores importantes. Uno, la conectividad entre los vehículos. Para los próximos años, y hoy ya es una realidad, los vehículos se van a hablar entre sí. Va a haber una conectividad. Hoy tenemos una plataforma en México que es OnStar, la cual genera conectividad de nuestros vehículos y te puedes conectar 7 dispositivos inalámbricos en nuestros productos y obviamente esto va a generar que los vehículos se hablen entre sí. Segundo, el pilar de los vehículos eléctricos. Estamos nosotros apostándole fuertemente al tema de vehículos eléctricos. Acabamos de anunciar que para el año 2023 estaremos lanzando 20 nuevas plataformas de vehículos eléctricos. Muchos de estos van a venir a nuestro país. Entonces van a brincar la parte de híbridos. Sí, estamos apostándole a vehículos eléctricos porque hacia allá va la tecnología. Y el tercer pilar es vehículos autónomos. Los vehículos autónomos ya son una realidad. Nosotros tenemos la flota de vehículos autónomos más grande de los Estados Unidos. Hoy tenemos más de 300 vehículos funcionando en San Francisco, en donde estamos aprendiendo de la utilización de estos vehículos. Hay mucho que trabajar sobre el marco legal de los vehículos autónomos. Y obviamente tenemos un acuerdo, por ejemplo, con Amazon, en donde ya vehículos autónomos te entregan los paquetes que tú solicitas a través de las plataformas Francisco, electrónicas. 2 cosas. Una, tengo entendido que se utiliza mucho menos mano de obra en la fabricación de automóviles eléctricos y eso es algo preocupante para un país que se esmera por su mano de obra como lo es México. Y 2, la parte del cambio tecnológico específicamente relacionado con qué va a pasar. O sea, no va a haber algún disruptor, algún Tesla, por ejemplo, o alguno de estos que venga y les gane el mandado y por ende, pues México también, porque en otras palabras, México y General Motors en este momento, un poquito, what's good for General Motors is good for Mexico, ¿se acuerdan de esa vieja frase? En este caso, México y General Motors sí van de la mano, o sea, porque la plataforma sí se ha diseñado en torno a eso. Entonces, estas dos tecnologías pueden venir a ser disruptivas respecto del papel de México como nodo de fabricación y consumo de automóviles. Sobre tu primera pregunta, la industria automotriz es una industria de mano de obra intensiva. Tú puedes ir a cualquiera de nuestros complejos de manufactura, por ejemplo Silao, que es una de las plantas más modernas y más automatizadas del mundo, y seguimos teniendo cerca de 6,500 colaboradores. Y obviamente la tecnología de vehículos eléctricos va a seguir creciendo. Hoy todavía representa una parte muy pequeña de las ventas totales a nivel global de la industria automotriz y creemos que sí va a haber una disminución porque va a haber una automatización mayor
y obviamente los vehículos eléctricos tienen mucho menos partes mecánicas, entonces sí va a haber un cambio en el tamaño de plantilla laboral que se requiera para fabricar un vehículo eléctrico. Ahora, ¿qué va a pasar en México? En México seguimos trabajando muy de cerca con los diferentes actores, tanto de iniciativa privada como de gobierno, porque todavía no hay un marco el cual permita ser atractivos los vehículos eléctricos. Si hoy en día hiciéramos una encuesta con la gente que está hoy aquí presente y les dijéramos, oye, ¿quién está dispuesto o quién quisiera tener un vehículo eléctrico? La mayoría yo creo que levantaría la mano, pero cuando empezamos a platicar de lo que se tiene que invertir hoy, porque son los early adopters, obviamente la vamos a pensar dos veces. Entonces se tiene que trabajar muy en conjunto con gobiernos federales, con las diferentes instancias de gobierno, la iniciativa privada, en centros de carga. Tenemos que hacer un marco en donde el cliente pueda ser deducible su inversión, en donde pueda haber tarifas eléctricas diferenciadas para quien carga a través de su oficina, su casa, estos vehículos. Todavía estamos muy atrás. Todavía cuando analizamos lo que está pasando en mercados mucho más maduros como Estados Unidos, Europa, México todavía nos falta mucho trabajar como industria y como gobierno. Jorge, muchas de estas decisiones de inversión se toman con mucha anterioridad, como nos platicaba Francisco, y tú ves en la generalidad. Hacia estos 25 años que estábamos platicando, la economía del conocimiento, la industria 4.0, todos estos procesos que escuchamos. Yo hablaba con la directora del National Association of Manufacturers en Washington y estábamos comentando en el proceso electoral de Estados Unidos en el 2016, y estos son datos del 2016, que Estados Unidos fabricaba el doble de lo que fabricó. O sea, todo el mundo habla de que Estados Unidos había dejado de fabricar. Bueno, la realidad es que Estados Unidos estaba fabricando el doble en el 2016 de lo que fabricaba en 1993, el año antes de entrada en vigor del Telecán, y lo estaba haciendo con 33% menos empleados. Es decir, fabricaban el doble con 33% menos gente. México, que se dedicó a un modelo de desarrollo en donde la mano de obra es un tema fundamental, ¿cómo está posicionado dentro de todo lo que tú ves, en todas las múltiples industrias que tú ves? Que de hecho tú estás en FedEx, que es una industria fundamental para entender la vida moderna, la industria de la logística, la industria del transporte de bienes. Platícanos, hacia 25 años, ¿México está bien, mal, regular, o vas a usar la palabra perenne de los diplomáticos? Hay desafíos que tenemos que enfrentar. Gracias, Agustín. Evidentemente, el despliegue y este crecimiento que hemos tenido como un gran binomio económico Estados Unidos y México fue detonado, sin lugar a dudas, por la existencia del Telecán en estos últimos 25 años, y ese es un vehículo que tenemos que seguir nosotros tomando en esta modernización del tratado, ya ahora con el TMEC o el USMCA, sobre todo tomando en cuenta lo siguiente: evidentemente tenemos una vocación como país, no solamente manufacturar en términos de la mano de obra, que paulatinamente está migrando hacia el valor agregado desde el punto de vista de diseño, pero también tenemos una vocación exportadora. Hay que recordar que cerca del 67% de la generación del Producto Interno Bruto mexicano depende del comercio internacional, y que el 80% de los productos que exporta México van a Estados Unidos. Entonces, esta colindancia con Estados Unidos, el mercado consumidor número 1 del mundo, en combinación con la propuesta de valor mexicana de poder ser un gran participante de estos productos, es un binomio que tenemos que seguir protegiendo. Me parece que esta modernización a la que nos hemos referido el tratado, para poder incorporar aspectos como el comercio electrónico y algunos otros importantes, es el vehículo para poder seguir nosotros siendo participantes en este sentido, ¿no? La inversión que se ha tenido, por ejemplo, de Estados Unidos, de la industria privada, 2018, fue del orden de $5,000 millones. Estamos conversando con las empresas que somos parte de la AmCham, y independientemente de que la ratificación del tratado está pendiente, como ya lo sabemos, el ritmo de inversiones sigue teniendo el mismo compromiso. Entonces, esa es la base. A partir de una ratificación, esto evidentemente dará mucho más certeza,
creará mucho menos incertidumbre, independientemente de que sí hay desafíos y retos muy importantes, como el tema de la seguridad, como el tema del Estado de Derecho, en donde no solamente estamos hablando de empresas americanas que invierten en México para poder generar este tipo de exportaciones. Hay muchas empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos. Entonces, es uno de los temas que creemos debe ser atendido de una manera mucho más contundente por el gobierno local para poder dar las mejores condiciones en este sentido. Yo le quería hacer una última pregunta a Santiago, ¿me permites? ¿Sí? ¿Se puede? A ver, Santiago, estamos utilizando en nuestros bolsillos tecnología del siglo XX, ¿no? Yo tengo mi American Express, ahora es más pesada porque por alguna razón ustedes decidieron cambiarlas a metal. Pero pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo Más desde bonita. hace cuánto, ¿cómo? Está más bonita, digo, también. Sí, está padrísima, pero está pesadísima. La pregunta aquí es estos vehículos de pagos que finalmente son el mecanismo a través del cual se interactúa la sociedad y vamos más hacia el dinero digital. Platícanos de ese futuro de aquí a 25 años. Bueno, es interesante primero ver una estadística que es clave, que es solo el 5%, entre el 5 y el 10, varía según la estadística de los pagos de los hogares mexicanos se canalizan a través de medios formales. Eso es una oportunidad tremenda. Y el caso más impactante es el de China, ¿no? En China hay 2 compañías de tecnología que no tienen nada que ver con la banca tradicional, que en el año 2017 procesaron 17 trillones de dólares de pagos, ¿no? Cuando Visa, Mastercard, American Express y Discover en los Estados Unidos, tal vez la industria de medios de pago más desarrollada del mundo, procesaron alrededor de 7. Entonces, esto es interesante ver a la velocidad que sucedió. Yo creo que es una tendencia que no tiene, también es irreversible en términos de la velocidad de aceptación, pero tienen que haber ciertas condiciones, como tiene que ver la inversión en el Estado o la tecnología de la red de aceptación, la regulación y también incentivos fiscales. Esto es un tema muy, muy importante, ¿no? Y la principal traba en México para que estos medios emergentes no tengan ese crecimiento espectacular, tal vez tiene que ver con que el costo de pasar a tener visibilidad formal todavía sigue siendo mayor que el beneficio. Entonces es muy importante trabajar integradamente en este frente, además de en lo que es la inversión tecnológica. Entonces hay desafíos en ese sentido. Hay desafíos. No, pues sí, pero finalmente yo creo que si hay algún takeaway para terminar el panel, porque veo que se nos está acabando el tiempo, y esto, si hay algo que queríamos comunicar en este panel era precisamente, uno, la realidad, y yo creo que esa realidad se ha plasmado en este panel. Lo segundo es el hecho de que hay un mensaje de optimismo, ¿no? No por parte de un Agustín Barrios Gómez o un Larry o lo que fuera, sino por parte de las industrias que hoy en día son representantes de millones y millones de empleos, múltiples miles de millones de dólares. Les agradezco mucho su participación, señores. Santiago, Francisco, Jorge, Larry, muchas gracias. Ya. Muy bien, muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Pues ya, se vienen para la foto y ya luego. ¿Qué pasa, Francisco? A todo dar, ¿eh?